Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el... Buenas tardes a todos los seguidores de plataformas digitales a través del canal digital Rixi Perú. Ya iniciamos tu programa El Micrófono. Les saluda Jesús Valencia. El día de hoy lo acompañamos con toda una programación, con entrevistas, información y también sobre las elecciones generales 2021 a celebrarse este 11 de abril. Y justamente nosotros abordamos temas muy importantes para conocer la propuesta de los candidatos al Congreso de la República, también a la Presidencia de la República y asimismo también al Parlamento Andino. Son propuestas que debe conocer los electores, la ciudadanía, para elegir a su candidato. Nosotros iniciamos de esta manera. Les saluda Jesús Valencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Y sobre todo también pueden compartir, pueden comentar, escribirnos al número de WhatsApp 935-635-221 que aparece en pantalla en nuestro programa de canal digital Rixi Perú a nivel nacional. Y nosotros le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a Jorge Luis Díaz. Él es candidato por el Partido Morado con el número 22. Por cierto, en una coyuntura bastante preocupante, una crisis en tema de salud en nuestro país. Ha salido una lista de más de 400 personas que han sido vacunadas, entre ellos funcionarios y uno de ellos el expresidente Martín Vizcarra, entre otros ministros, la ministra Pilar Macetti, ex ministra de Salud, entre otras autoridades. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Bienvenido al programa. Hola Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes a tus seguidores, a los seguidores de Rixi Perú. Muchas gracias por la invitación. En principio, porque es necesario, ¿no?, que la ciudadanía pueda conocer las propuestas de los candidatos para que el próximo 11 de abril pueda votar de manera informada, que es lo que más se requiere en este momento. Luego también quiero aprovechar, por favor, Jesús, brindarme, brindar en principio mi solidaridad con las personas que vienen padeciendo el tema de esta crisis por la COVID-19, por la pandemia, han perdido seres queridos, familiares cercanos, amigos. Yo también particularmente he perdido seres queridos, personas muy cercanas a mí, y también con las personas que siguen batallando en los hospitales por oxígeno, por camas UCI, por estos cobros leoninos que tienen que siguen teniendo las clínicas privadas, ¿no? Y también, obviamente, Jesús, sumarme al rechazo y a la indignación por lo que hemos venido conociendo en estos últimos días, que 478 personas lideradas por el alto cargo que tuvo, por el expresidente Martín Vizcarra, por aprovecharse del cargo público, de la función pública, del servidor público, para poder beneficiar a su esposa, a su hermano y a otros altos funcionarios, y no lo hayan transparentado, pero sobre todo haber hecho uso de ese escudo, ¿no es cierto?, cuando médicos, policías, ¿no?, las personas que estaban en primera línea seguían muriendo o estaban muriendo y siguen muriendo por el ataque de este virus. Y lamentablemente la mentira y la hipocresía de nuestro expresidente ya se ha vuelto de una manera habitual. Y creo que eso es lo que más molesta a nosotros los ciudadanos y es algo que definitivamente debemos rechazar. Sobre todo, la justicia hará su parte. A nosotros los ciudadanos nos toca rechazar esas conductas en las próximas urnas y ojalá que de esos 478 personas que hicieron mal uso de ese recurso,
y los que fueron funcionarios públicos nunca más vuelvan a ocupar este digno cargo que es servir a la ciudadanía. Claro, es importante conocer este punto de vista porque en nuestro país está padeciendo, como mencionabas al inicio de tu intervención, muchas familias están desesperados buscando oxígeno para sus familiares que están en una cama UCI, padeciendo por esta enfermedad, por esta pandemia, pero sin embargo, por otro lado, ex autoridades en su momento que tuvieron, podrían decir, el poder, ellos de manera asolapada recibieron la vacuna, pero no se informó a la ciudadanía, a la población, que debe conocer la verdad. Siempre creo que es importante que la población conozca de cerca de sus propias autoridades. Así es Jesús. Y como decía, más allá de repente del uso indebido, obviamente, es la mentira, es el tener la capacidad de articular, pero para el mal, para poder armar alguna estrategia para poder engañar a la ciudadanía. La ex ministra Massetti nos decía que era la última en abandonar el barco. El expresidente Vizcarra salía el año pasado cada día a darnos las cifras de fallecidos. Y lo lamentaba, y que hay que cuidarnos, ¿no? Y la distancia, y cuando fue candidato, pues, o cuando es candidato, pues, que todos vengan a mí, ya no importaba la distancia con tal de mi candidatura. Y en ese tiempo, el año pasado, obviamente, una cosa es lo que él decía y otra cosa es lo que él hacía a espaldas del pueblo, a espaldas de la ciudadanía, protegiéndose él y su familia, mientras las personas que deberían ser, como lo está haciendo ahora y está priorizando el actual presidente Francisco Sagasti, es vacunar a las personas que están en primera línea. Y ahí también hacer un llamado al actual mandatario Francisco Sagasti de este gobierno de transición y de emergencia, que hay que ser también minuciosos para que no existan otros Vizcarras, otras Massettis, otros Ciro Maguiñas, de que quieran colarse para obtener la vacuna y que sean efectivamente los médicos, los policías, los bomberos, personal del ejército, los que están en primera línea batallando, que sean los primeros en recibir este recurso, porque son obviamente los que están ahí para salvaguardar la vida de quienes lamentablemente están padeciendo infección del virus. Y eso es lo que obviamente lo mínimo lo mínimo que esperamos de nosotros los ciudadanos, de que exista transparencia en este proceso, como lo ha venido demostrando, creo, hasta ahora, el procedimiento que viene realizando el actual presidente Francisco Sagasti. Jorge Luis Díaz Gutiérrez, candidato al Congreso de la República o el número 22 por el Partido Morado. También quisiera preguntarte cuál es tu opinión con respecto al Congreso disuelto y el actual, de llegar al Parlamento. ¿Qué cambiarías? ¿Habrían nuevas reformas? ¿Cuál es tu opinión en relación al Congreso de la República? Sí, Jesús, mira, creo que vale recordar que lamentablemente las personas que creen que la política es un fin para sí mismo, creo que están completamente errados. La política es el instrumento que tú tienes como político, como persona, para poder cambiarle positivamente la vida de las personas. Es solo un instrumento temporal que tú puedes tener en un espacio de gestión pública. Lamentablemente, nuestros políticos y los líderes políticos entienden que la política tiene que ser un fin para ellos, es el fin máximo que persiguen. Y si no son presidentes o presidentas, ¿no es cierto?, su vida no está completa. Entonces, eso es lo que ha hecho daño a la ciudadanía. Y hemos visto que en el Parlamento disuelto, con la mayoría congresal fujimorista, ¿no es cierto?, su lideresa obviamente no aceptó la derrota de aquel momento, y esto, a partir de ahí se generó toda esa crisis, se hizo la disolución del Congreso con los partidos políticos que en ese momento tampoco se estaban portando bien de cara a la ciudadanía, y lo que nos prometieron, Jesús, para el Parlamento 2020 era la renovación, que los nuevos partidos que surgían y los que estaban los disueltos de ese momento, Acción Popular, el mismo Fujimorismo, por ahí Somos Perú, ¿no es cierto?, iban a hacer la renovación. Sin embargo,
nos hemos dado cuenta que de renovación no ha habido nada. Solamente han renovado de nuevos rostros y de partidos, entre comillas, nuevos, como el FREPAP o Podemos Perú, que finalmente no han sido lo mismo que el Parlamento disuelto. Entonces, ahí ha habido un engaño, que nos prometieron que eran la diferencia y finalmente terminaron siendo lo mismo. Incluso hasta peor, porque vacaron a un presidente como Vizcarra, y no por el tema de Vizcarra, sino por el tema de la institucionalidad y la permanencia de la democracia para que los procesos de la crisis de ese momento no se paralicen y continúen. Y el proceso judicial penal contra Vizcarra, obviamente, que tenga que seguir su camino, como lo debe seguir, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar a partir del 11 de abril, Jesús, es ya dar ese quiebre, ¿no? Ya dar ese quiebre para que ingresen políticos que, por sobre todo, tengan la capacidad de solidarizarse, de empatizar y de ponerse en los zapatos de los ciudadanos, de sus principales problemáticas para trabajar por ellos. Que sientan lo que siente esa persona que está buscando una cama UCI, que está buscando oxígeno, que llega a las 3 de la mañana para buscar un cupo en E-Salud, ¿no es cierto? O que tenga que salir todos los días para ganarse 20 soles o 30 soles, o que padezca el tema de la inseguridad ciudadana día a día, o el tema del transporte, mientras las autoridades no sientan las problemáticas del ciudadano de a pie como suyas, va a pasar lo que pasó en el Congreso disuelto y en este Congreso, que van a entrar a legislar por sus intereses o a legislar por cosas innecesarias en este momento para el ciudadano, que son empleo, chamba, que son salud, obviamente, y que son el tema de la educación. Y eso para mí es fundamental, el que la persona ingrese con una actitud distinta ante las problemáticas, que diga qué es lo que está faltando a la ciudadanía y hay que chambear 24/7, no si tengo 2 días libres me voy a Miami a vacacionar o a una boda en Iquitos, ¿no? Como hemos visto en estos parlamentarios. O sea, eso no puede volver a pasar. Y la ciudadanía ahí tiene que cumplir un rol fundamental el próximo 11 de abril, de investigar a quienes quieren aspirar al próximo parlamento y a la presidencia, obviamente, ¿no es cierto? Y quienes le están, en principio, hablando con la verdad, con sinceridad, con el corazón en la mano y las propuestas que están trayendo, no como individuos, porque tú como individuo puedes plantear cambiar el Perú, pero sabemos que en el Congreso necesitas bancada, una votación, un partido institucional que te respalde a nivel nacional, no esos partidos cascarón, no esos partidos que son vientres de alquiler, que solamente son logotipos o marcas de empresas, y si no va a pasar lo que pasó con PPK, que no tenía partido, lo vacaron, lo que pasó con Vizcarra, un conflicto interno entre Congreso y Ejecutivo. Eso no puede volver a pasar. Necesitamos instituciones sólidas y el Partido Morado eso ofrece a la ciudadanía. Es una institución sólida con 5 años de experiencia experiencia de poder no juntarse en colectivo, armar un plan de gobierno sólido, acorde a lo que necesita el país, con un liderazgo claro como lo es el de Julio Guzmán y con todo un equipo técnico que está a la altura de lo que de aquello que el país necesita en este momento. Y Jorge Luis Díaz, un vecino de San Juan de Lurigancho, un joven de 34 años que ha venido recorriendo el distrito de San Juan de Lurigancho desde hace 4 años y conoce las principales problemáticas porque las padezco también todos los días, de lo que es necesario ir a chambear en el próximo Parlamento, y eso es también lo que ofrezco con el número 22 de poder chambear 24/7 en caso la ciudadanía me dé su confianza para poder trabajar por esa problemática que le aqueja al ciudadano: empleo, salud y educación, y además de seguridad ciudadana. Y no olvidemos también, Jesús, y con esto cierro, el tema del bienestar social, porque una de las principales cosas que exige los vecinos, mis vecinos de San Juan de Lurigancho, de Coma, San Juan de Miraflores, es el tema del acceso a agua, saneamiento, electrificación y a programas sociales, porque si no tienes agua, no puedes tener calidad de vida, y si no tienes electricidad, no puedes tener ahora acceso a la educación, remota, ¿no es cierto? Ni tampoco trabajo remoto. Entonces es un poco complicado para esos sectores. Y la pregunta es, ¿a qué actual congresista le puede interesar eso? Un poco complicado, ¿no es cierto? Hay que entrar a trabajar para que los derechos de las personas que vivimos en la periferia de Lima valgan lo mismo e importe para los parlamentarios. Y eso me comprometo a ir a trabajar, Jesús. Jorge Luis Díaz Gutiérrez, candidato
al Congreso de la República con el número 22, quienes están enganchando en estos momentos a la transmisión y al programa de Rixi Perú a través del programa El Micrófono. La pregunta también, muchos gobiernos cuestionados por el tema de corrupción, un cáncer, una pandemia que también azota a nuestro país, es peor que el coronavirus. Entonces, ustedes también como partido, como plan de gobierno, con el Partido Morado, con Julio Guzmán, ¿qué proponen en este tema? Sí, Jesús, hasta hace 2 años, en el 2019, las encuestas que sacaba la ENAO, que es del INEI, era que el tema de la corrupción era una de las principales problemáticas, con lo cual afectaba al país y el ciudadano se sentía más indignado, ¿no es cierto? En este momento, bueno, la prioridad son salud, la chamba, educación, pero el problema de la corrupción está ahí. Y además, recordemos que tenemos esta crisis de salud estructural, de educación estructural e incluso de seguridad ciudadana, porque justamente el tema del cáncer de la corrupción está enquistado. Y es un tema que definitivamente, Jesús, con 1 o 2 medidas no la vamos a erradicar ni la vamos a solucionar, pero es necesario comenzar a dar señales de que un gobierno y un legislativo quieran empezar a trabajar para erradicarla. Y eso va a pasar por medidas concretas, Jesús, como por ejemplo, eliminar las gollerías del Congreso. No es posible que un congresista que es elegido por Lima o por el Callao cobre pues un bono de instalación. ¿No? Si yo vivo acá, vivo a la vuelta del Congreso, me van a dar encima un bono para instalarme cuando solo necesito un taxi que me va a cobrar 10 soles para instalarme en el Congreso. Y no es posible, además, Jesús, que por cada mes que yo tengo que representar al ciudadano, me paguen un bono extra adicional, cuando mi función como congresista es legislar, representar y fiscalizar. Y encima, con el tema de la representación, hay gente que incluso falsea documentos para que le paguen ese bono. Y esos recursos que más o menos ascenderían a 10 millones de soles anuales, ¿no es cierto?, puede reinvertirse en otra cosa, de repente para el sistema educativo, lo que fuera, pero esas gollerías no pueden seguir manteniéndose, y eso vamos a ir a trabajar en el Congreso, además de dejar de permitir que esos policías que son asignados para cuidar a los congresistas vayan a cuidar las calles, ¿no? Sobre todo en aquellos espacios donde la seguridad más es álgida. Y mi distrito, San Juan de Lurigancho, obviamente, donde la proporción de policías no está acorde a la proporción de población que somos. Y eso a mí particularmente... Claro. Y otra de las cosas, Jesús, ya un poco más estructurales que debemos hacer es, no olvidemos atacar el tema desde la parte educativa con la generación de valores. Otra cosa, además, ya con temas que tenemos, con instituciones que tenemos actuales, como son la Contraloría General de la República, darle, obviamente, mayor presupuesto para que pueda descentralizar su fiscalización, ¿no es cierto?, con las OSIs, que son las oficinas de controles internos de las entidades, y de que sean efectivamente oficinas que controlen para que estos malos funcionarios no hagan pues sus triquiñuelas con contratación de personal, con contratación de servicio, ¿no es cierto?, a su medida para poder obtener una ventaja o algún dinero o alguna prebenda, como ha pasado con el caso del expresidente Vizcarra, donde obviamente se le tiene que seguir un proceso de repente por colusión o por mal uso de sus funciones, porque siendo mandatario de la República usó las vacunas del actual proveedor, que es Sinopharm. Esa investigación tiene que continuar, y si es que hay un tema penal, que se le aplique toda la sanción que amerita. Así que en el tema de corrupción, sí, el Partido Morado tiene una propuesta clara, tiene la visión de que no podemos avanzar con las reformas estructurales en salud, educación y seguridad ciudadana, además del tema de la reforma, de la reforma económica, si no vamos de la mano con una lucha frontal como la corrupción, como la que ya hemos trabajado con la actual bancada que tenemos, la bancada 1.0, donde ha dado vistos de trabajo de lucha frontal contra la corrupción, Jesús, y ahí no tenemos que tener ningún reparo ni con militantes de tu mismo partido, ni con tus líderes en lo absoluto. Aquí el tema de la corrupción tiene que ser erradicado y ser sancionado quien tenga que ser sancionado, Jesús. Sí, ¿te parece? Nos vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar también para dar lectura a los comentarios en la transmisión en vivo de los seguidores de Rixi Perú a través del micrófono, y nosotros también dar a conocer
las propuestas del candidato Jorge Luis Gutiérrez, Díaz Gutiérrez, con el número 22 del Partido Morado. Volvemos tras la pausa. Bien, regresamos a tu programa Rixi Perú a través del micrófono. Estamos en televisión digital, transmisión en vivo. Ustedes pueden realizar sus comentarios, pueden compartir. Estamos conversando con el candidato al Congreso de la República con el número 22 del Partido Morado, Jorge Luis Díaz Gutiérrez. Él es un vecino de San Juan del Lurigancho, pero ahora está en esta faceta de la política y quisiéramos también compartir los comentarios que ya circulan por las redes sociales en la transmisión en vivo. Jorge Gianfranco Fuentes menciona: ¿qué opina de las agrupaciones políticas que no se hacen responsables de sus congresistas? Otro seguidor de las redes sociales nos menciona que la renovación del Congreso no es solo llevar caras nuevas, necesitamos personas comprometidas con el servicio al ciudadano, que conozcan la realidad, que personas que vean la realidad y no detrás de un escritorio. Son también comentarios que ya van participando nuestros invitados a través también para que puedan responder. ¿Qué opinas sobre estos comentarios también, Jorge Luis? Sí, definitivamente comparto con lo que me manifiesta el primer comentario, y es que definitivamente los partidos políticos son los principales responsables de llevar a quienes llevan en sus listas. Y ahí quiero permitirme indicar que Acción Popular tiene que hacerse cargo de lo que hizo Manuel Merino el año pasado con su bancada, y no puede desligarse, y el fujimorismo también tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto? No pueden desligarse porque son los partidos políticos quienes llevan a quienes nos van a representar, y no pueden de alguna otra manera. El señor Johnny Lescano, por ejemplo, actual candidato a la presidencia, no puede decir que no comparte o se desliga de lo que haga la actual bancada, porque la actual bancada tiene un símbolo, ha entrado por un partido, y ese partido es Acción Popular, quien, liderado por el señor Manuel Merino, dio golpe de Estado a la democracia, sobre todo a la institucionalidad de nuestro país el año pasado, y tiene que asumir, y el ciudadano también tiene que entender que los partidos políticos tienen que ser institucionales en todo el conjunto, en todo el conglomerado. Y eso es la gran diferencia con el Partido Morado, que obviamente somos una institución, ¿no?, con una ideología clara, con un plan de gobierno claro, liderado por Julio Guzmán. Y con respecto al segundo comentario, Jesús, definitivamente, obviamente, lo que yo mencionaba en un inicio es que creo que lo que ha faltado a nuestras autoridades congresistas, sobre todo, es que no han sentido la verdadera necesidad de la ciudadanía, porque han trabajado desde su escritorio o creyendo lo que ellos creen conveniente, que es mejor para la ciudadanía, cuando nosotros sabemos, quienes caminamos por las diferentes comunidades, en mi caso, que he caminado durante 5 años por el distrito de San Juan de Lurigancho, sabemos que las prioridades son educación, empleo, salud y acceso a los servicios básicos, pero de calidad. Esos son los temas que interesan a la ciudadanía, y eso hay que entrar a trabajar en el Parlamento. Y repito, ese es mi compromiso como Jorge Luis Díaz con el número 22, tener empatía con los problemas de los ciudadanos, hacerlos suyos, hacerlos nuestros como futuros parlamentarios. Claro, y una de las propuestas que llevas, propuestas legislativas como Jorge Luis Díaz, con el número 22, Educación y Empleo Juvenil.
Otro de los temas que me parece importante es la seguridad ciudadana. Un país inseguro, que a cada día la delincuencia gana terreno en nuestro país, y el bienestar social, que son tres puntos principales de promover leyes legislativas, propuestas de leyes para beneficio de la población. Así es, Jesús. Como tú mencionabas, nosotros como Bancada Morada tenemos todo un paquete de medidas legislativas para trabajar que apunten a temas fundamentales, que son educación, salud, trabajo, reforma tributaria, entre otros. Pero ya como Jorge Luis Díaz, como número 22, sí me estoy enfocando, quiero darle con mayor fuerza a tres ejes fundamentales. Uno que es educación y empleo juvenil, porque están muy ligados, ¿no es cierto? El segundo, que es seguridad ciudadana, el tercero, que es el tema del bienestar social, y uno adicional, que es reforma del Congreso para eliminar todas las bollerías, porque en el tema de la educación, y empleo juvenil, Jesús, te comento que lamentablemente solo el 30% de adolescentes que acaban la educación secundaria siguen estudios superiores universitarios o técnicos. ¿Qué pasa con ese otro 70%, Jesús, y a los seguidores? Obviamente pasan a el empleo independiente, el subempleo o empleo informal con explotación laboral y todo, o pasan a ser los denominados ninis, que son las personas que ni estudian ni trabajan. Y todo ello, pues obviamente pasa a entrar al mercado informal, que no tributa, que no tiene acceso a derechos, a beneficios, etcétera, etcétera. Y hay que entrar a cambiar esa realidad, ¿no es cierto?, con nosotros los jóvenes, ¿no? Y eso es mi mayor preocupación, darle oportunidades, porque las personas que acaban el colegio, obviamente, no pueden seguir esa carrera técnica universitaria porque no tienen los instrumentos para poder salir, crearse una oportunidad, crearse una línea de carrera, crearse un proyecto de vida, y ahí tiene que entrar a trabajar el Estado desde la educación superior, secundaria. Por eso lo que planteamos es modificar la Ley General de Educación para que desde la educación secundaria el joven fortalezca su capacitación técnica. Y qué bueno sería, Jesús, que luego que un joven acabe su educación secundaria, tenga un certificado de capacitación técnica que le permita insertarse rápidamente al mercado laboral, que está requiriendo mano de obra técnica calificada, productiva, pero además que le permita seguir estudios superiores técnicos en institutos tecnológicos de calidad. Para eso también necesitamos fortalecer de la mano con el Ejecutivo la educación técnica actual, porque lamentablemente el proceso, por ejemplo, de homologación en la calidad y el licenciamiento es diferente, por ejemplo, el que tienen las universidades. ¿Por qué brindarle o por qué no poner los ojos en que los institutos técnicos tengan también un licenciamiento y una acreditación del mismo nivel que lo tienen las universidades? ¿No es cierto? Creo que los adolescentes que reciben educación tecnológica tienen el mismo derecho de recibir una educación de calidad como las personas que siguen los estudios en universidades. Hay que entrar a trabajar ahí, pero además para los adolescentes que continúen sus estudios en alguna universidad, necesitamos continuar con la defensa, Jesús, de la SUNEDU, para que se permita que las universidades que aún están en camino continúen y sigan licenciándose, y ya las que ya se licenciaron pasen a ese segundo nivel de acreditación de la calidad universitaria y seguirla defendiendo, darle mayor capacidad de fiscalización y autonomía, por ejemplo, y con esto cierro este primer tema, Jesús, por ejemplo, que el superintendente de la SUNEDU sea elegido por concurso de méritos y no elija ya el presidente. Eso es como primer aspecto. Como segundo aspecto, Jesús, rápidamente necesitamos crear una nueva ley de empleo juvenil, no una ley pulpín, sino una ley que respete los derechos totales de los jóvenes y respeto a su dignidad, pero además necesitamos tener una nueva ley de modalidades formativas laborales para que también los adolescentes que hagan sus prácticas preprofesionales y profesionales tengan todos los derechos, y esto sirve efectivamente como el trampolín para que se inserte adecuadamente en el mercado laboral. Es decir, Jesús, necesitamos crear toda una atmósfera en la parte educativa con el tema del empleo para que el joven tenga la suficiente oportunidad de capacitarse adecuadamente, pero que se inserte en un mercado laboral que respete sus derechos y su dignidad como persona. Crear un ecosistema óptimo
Eso es lo que se pretende, Jesús, con este primer eje, y con el segundo eje, que es inseguridad ciudadana, Jesús, como te comentaba, obviamente necesitamos disminuir radicalmente el tema, sobre todo, de los delitos menores, que son el 70% de las denuncias que se hacen en las comisarías. Para ello necesitamos articular el trabajo de la Policía Nacional, de los municipios y de la comunidad organizada, además de crear una comisión especial que se encargue específicamente de establecer los planes de seguridad ciudadana, una reforma de la Policía Nacional y entrar a revisar la ley 3299, que es la ley de acceso a las armas de fuego, porque lo que hemos visto en las noticias es que de cada 5 noticias que tienen que ver con delitos, 4 están involucradas armas de fuego. La pregunta es, ¿de dónde obtienen los delincuentes esas armas de fuego? Hay que entrar a revisar eso ahí también, Jesús, además de profesionalizar a los serenos para que coadyuven al trabajo de la Policía Nacional y tengamos finalmente una ciudad más segura. Bien, agradecerte por tus propuestas y esperemos que también toda la suerte en estas elecciones generales a celebrarse el 11 de abril, a todos los candidatos que buscan una curul en el Congreso de la República y que trabajen por el bien del país, porque eso es lo que solicita la ciudadanía, los electores. Gracias por tu atención, Jorge Luis Díaz. Muchas gracias, Jesús. Finalmente, rápidamente, agradecerte a ustedes por la invitación, agradecer a las personas que se han conectado con RIXI Perú, este paso muy importante para que la ciudadanía conozca las propuestas. Los invito a seguir conociendo un poco más lo que propone el Partido Morado, lo que propone Jorge Luis Díaz con el número 22 al Congreso en mis redes sociales, que somos un equipo de verdad, con Julio Guzmán a la cabeza, que postula junto con Flor Pablo presidencial, y que si finalmente sea la ciudadanía quien escoja de manera informada, de manera responsable y con memoria el próximo 11 de abril a quienes quieren que los saquen de esta crisis. Y eso es lo que necesitamos. Y para eso está el Partido Morado y es lo que ofrece el Partido Morado. Muchísimas gracias, Jesús, y a todos los que... Muchas gracias. Y también agradecer a nuestros auspiciadores del programa del micrófono con RIXI Perú. Te invita a probar los sabores, el Peña Restaurant Pocho en comida peruana, que atiende de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y puedes realizar tu pedido por delivery al 960-331-722 AS Acevedo Sport. Ahora cuenta con delivery con cobertura a todo Lima y provincias, con envíos a todo el Perú, en venta de calzados, zapatillas al por menor y mayor. Puedes realizar tus pedidos al 924-967-217. Agradecer también al equipo de producción de RIXI Perú y tu programa El Micrófono. Jesús Valencia regresa mañana, como siempre, a partir del mediodía. Buenas tardes. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos a